Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a esta nueva clase de lengua y literatura. Quien les habla es la profesora Paula Vega, encargada del nivel de octavo año básico. Esta es nuestra clase de cierre de esta fase de aprendizaje número 2, en la que trabajamos durante todo el mes de agosto. Además, coincide con la síntesis y finalización también de nuestra unidad de aprendizaje número 2. Les invito a ponerse en un lugar cómodo, ojalá sin muchas interrupciones, y estar atentos a esta clase. Recuerden que siempre es importante que tengan a mano su cuaderno de la asignatura y su texto escolar, además de materiales que usan frecuentemente para trabajar. Les invito a abrir su cuaderno y consignar en él siempre la fecha de hoy, lunes 7 de septiembre del 2020. Esta es la clase número 6 y los objetivos de esta clase son dos. Cerrar primero la fase de aprendizaje número 2 y sintetizar la unidad de aprendizaje número 2. Estos dos objetivos son los que trabajaremos en esta clase del día de hoy. Les doy la bienvenida nuevamente y pongamos atención a esta sesión. Bien, niños, y después de consignar los objetivos de aprendizaje de esta clase y la fecha en su cuaderno, les invito a abrir su texto escolar en la página 62. Comenzaremos con este proceso de cierre y síntesis de la segunda unidad, cierre de la fase de aprendizaje número 2. En esta segunda unidad de aprendizaje la comenzamos antes de esta fase número 2. La comenzamos en la fase 1, últimas clases. Y esta unidad nos presentaba una pregunta que tiene que ver con los enigmas. Nos preguntaba, ¿qué hacemos frente a un enigma? En esta unidad, la idea era conocer distintas formas en que los seres humanos enfrentamos estos enigmas, ¿ya? Estos misterios que no logramos explicar, que no tienen explicación. Y leeremos, o leímos, mejor dicho, cuentos, poemas y textos informativos. En esta clase, ustedes oyeron de la voz de Nicanor Parra, el poema Soliloquio del individuo, que tenía que ver con la contextualización de esta unidad de aprendizaje número 2. Comenzamos esa clase con el trabajo de la lectura de este microcuento llamado La sangre en el jardín y actividades asociadas a la lectura de este microcuento. Concepto clave para rescatar en esta clase tiene que ver con la secuencia de acontecimientos. Es importante recordar que este microcuento corresponde al género narrativo y tiene una secuencia que tiene que ver con el inicio, desarrollo y desenlace que nos encontramos en la página 65. Allí hay conceptos claves que debemos saber y que debemos poder reconocer en este tipo de textos. Avanzamos luego la siguiente clase en un concepto clave también que tiene que ver con el relato que íbamos a leer, un cuento policial. La característica principal de este género es el suspenso. Recuerden que este tipo de textos generalmente lo que produce es un efecto de suspenso en la cual la narración entrega pistas para poder crear hipótesis. Hablamos sobre la autora, Agatha Christie, y sobre la estrategia de lectura. Efectivamente era crear hipótesis, crear suposiciones con respecto a lo que iba a suceder o lo que había sucedido o quién había sido o no había sido el quizás asesino de este cuento, o qué había sucedido, qué hecho había sucedido si no había algún asesino. Entonces, tenemos la estrategia de lectura con respecto a la hipótesis. Teníamos que elaborar respuestas posibles a estas hipótesis que nosotros creamos, al igual que cuando vemos una película. Nosotros hacemos suposiciones de lo que sucedió o quién fue a lo mejor el asesino o qué es lo que sucedió en ese momento. Entonces, después de crear estas preguntas, la idea, chicos, es que cuando vayan leyendo, vayan redactando quizás algunas respuestas posibles
para también ir corroborando sus hipótesis, comprobándolas y también rescatando nuevas pistas para determinar si sus hipótesis fueron correctas. En este texto nos encontramos con palabras que se encontraban dentro de la lectura que entregaban características de los personajes, adjetivos que encontrábamos en los personajes con respecto a su estado anímico. Bien, luego dimos inicio a la lectura de la huella del pulgar de San Pedro. En esa clase yo leí la mitad del texto y la otra mitad debían leerla ustedes en forma independiente para luego desarrollar las actividades que tienen que ver con la revisión de su comprensión con respecto a este texto. De acá, página 83, puedo rescatar conceptos claves que tienen que ver con el texto leído. Este texto, recuerden que corresponde al género narrativo, donde encontramos algunos elementos de este género que son los personajes, ambientes, conflicto y desenlace. Recuerden que personajes puedo encontrar principal, secundario, ambiente físico, social, psicológico, ¿ya? Y también encontramos acá narradores. Recuerden que hay narradores omniscientes que no están dentro de la historia, están fuera, sin embargo conocen y saben los sentimientos y lo que piensan los personajes. Narrador testigo, el que observa, está dentro de la historia y observa los hechos, ¿no es cierto? Y narra según lo observado. Narrador protagonista, el que narra su propia historia, ¿ya? Y narrador objetivo, que solamente está fuera de la historia y que solamente narra lo que ve. No sabe ni sentimientos ni pensamientos de los personajes. Esos son conceptos claves que tienen que ver con el género narrativo al que pertenece este cuento. Recordar que los eventos que se mencionan acá tienen que ver con los acontecimientos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué evento sucedió en el primer momento de la narración? ¿Qué evento sucedió en el segundo momento? ¿Ya? Son hechos que suceden. Nos encontramos después con conceptos claves con respecto a los relatos policiales. ¿Cuál es la característica principal? Este es un subgénero del género narrativo que nace en Estados Unidos y Europa a mediados del siglo XIX y que tiene como característica principal el auge de la razón y el pensamiento científico. Acá nos encontramos con un crimen, un detective que tiene una gran capacidad intelectual y es muy observador, ya antepone la razón a los sentimientos. Y luego este detective, a través de muchas pistas y mucha observación, trata de resolver un crimen. Concepto clave importantísimo de este género también tenemos que ver la visión de mundo que presenta. ¿Qué visión de mundo presenta este tipo de relatos? En este tipo de relatos presenta una visión de mundo más bien ordenada, donde la justicia y la verdad son posibles, ¿ya? ¿Qué pasa? Está todo ordenado y viene un acontecimiento que quiebra ese orden, que en este caso puede ser un crimen, quiebra ese orden, y este policía o detective trata de restaurar ese orden a través de esta investigación. Visión de mundo, recuerden chicos, concepto clave, visión de mundo, tiene que ver con qué mundo, qué visión de mundo se puede observar en cada narración leída. Después de ahí, nos dirigimos a la página 92 del texto escolar, donde nos encontramos de nuevo con un texto que tiene que ver con un enigma, pero este es un texto más bien misterioso, ¿ya? Tiene por nombre El Regreso y este tipo de texto lo que quiere producir es un efecto de miedo, ¿ya? Utiliza un ambiente adecuado para crear este tipo de sensación. Su autora, Marjorie Lambe, ¿ya? Y una estrategia de lectura tenía que ver con ir experimentando quizás las sensaciones que nos da esta lectura a través de
pistas que entrega el relato. Por ejemplo, sentir la temperatura, imaginar el paisaje, los olores que pudieran ver en esa escena, ¿ya? Visualizar, tener en mente cómo se comportan estos personajes o quizás inferir qué podría haber pasado antes, pensar, hacer una hipótesis de lo que podría suceder. Acá nos encontramos también relación con la estrategia de lectura anterior. Vocabulario, nos aparecen algunas palabras que tienen que ver con el ambiente que se genera en este tipo de texto y que aparecen en la lectura. También en este texto lo que hice fue leer, ir leyendo, leímos la mitad del texto en la clase grabada y la otra mitad ustedes debían leerla en forma independiente para luego trabajar con las actividades que tienen que ver con la revisión de su comprensión. Acá puedo rescatar que tenemos un concepto clave, nuevamente nos encontramos con un género, el género narrativo, con personajes, ambientes, narrador, tenemos conflicto, un desenlace, un inicio, un desarrollo, ¿ya? Todo eso son conceptos claves que tienen que ver más bien con las características de este tipo de textos y con la estructura también. En esta clase ustedes debían resolver estas actividades relacionadas con esa lectura. También trabajamos con la disposición temporal de los hechos, concepto clave importante que ustedes recuerden que la disposición temporal de los hechos tiene que ver con el orden de los acontecimientos. Hay palabras siempre en el texto que nos indican un orden, ¿ya? Acá podemos ver que la narración comienza justamente en el centro, donde dice 2 años después regresa por el botín. Comienza en el regreso. Por eso el texto se llama El regreso. Él comienza allí, pero sin embargo había una historia anterior. Nos entrega información con respecto al momento que sucedieron estos hechos que dieron continuación a esta historia. Y también nos encontramos con las palabras que me ayudan a identificar un tiempo determinado en el que se desarrolla la narración. Continuamos e iniciamos la fase de aprendizaje número 2 en la primera semana de agosto y comenzamos identificando este tipo de texto. Nos encontramos finalmente con un reportaje que corresponde al género periodístico informativo. Su propósito fundamental es informar un hecho que es de interés para la población. La diferencia con una noticia es que es mucho más profundo y permite incluir distintas miradas con respecto al tema. Nos encontramos también con palabras de vocabulario que aparecían en la lectura y que iban a tener que trabajar en la actividad que se dio al finalizar esta clase. Leímos este texto aplicando las palabras del vocabulario para ir comprendiendo con profundidad y luego se dejó como actividad la pregunta 1 a 6 que tenía relación con este reportaje. Para la clase número 2 quedaron la lectura de estos dos textos que siguen, que tienen que ver también con este gran misterio que se nos presenta en este texto informativo. Si ustedes se dan cuenta, cada texto que leímos tiene que ver con esta gran pregunta de la unidad. En la clase número 2 leímos todos los textos y quedó como trabajo las preguntas 7, 8, 9, 10 y 11 que tienen que ver con la lectura. Justamente la pregunta 11 tiene que ver con las palabras de vocabulario que les mencioné en la clase 1. Y aquí conceptos clave podemos rescatar los propósitos explícitos e implícitos. Es importantísimo que ustedes se den cuenta y reconozcan qué propósito explícito tiene este tipo de texto y cuál es el implícito, qué es lo que yo puedo inferir, ¿ya? Por ejemplo, explícitamente yo puedo saber de qué habla el texto, cuál es el tema, a qué género corresponde, ¿no es cierto? Porque nos damos cuenta a través de su estructura, ¿ya? Y del tipo de información. Pero implícitamente también podemos deducir a través de una lectura crítica y observando las pistas qué aspecto no aborda el tema, podemos saber qué fuentes podríamos incluir para poder tener más información, qué recursos visuales podrían ser llamativos y de ayuda para la comprensión de este texto. Y si este texto propone
cumple su propósito de informar, ¿ya? Estos son implícitamente, yo lo puedo deducir, lo demás lo puedo extraer del texto. En la clase número 3 nos encontramos con escritura. Aquí ustedes debían escribir un reportaje con respecto a un hecho policial o científico. Ustedes debían elegir cuál tema les agradaba más y escribir este reportaje siguiendo esta pauta de la numeración 1 a la número 7, páginas 111 y 112, seguir esta pauta para comenzar con la creación. ¿Qué es lo que debía hacer yo acá? Es elegir un tema específico y investigar en diversas fuentes, internet, a lo mejor enciclopedias, a lo mejor diarios, todo lo que tengan ustedes a mano sobre un tema específico que tenga que ver con un misterio policial o científico, como les mencionaba. Y elegir el tema, hacer su borrador en el cuaderno, guiándose por estos 7 puntos. El último punto es revisar su primera versión, porque hay una primera versión que tiene que ver con esto, y revisarla con respecto a la pauta para que no hubieran errores y pasar el limpio finalmente su trabajo para luego enviármelo a mi correo. Esa fue la clase número 3. Y nos encontramos después en agosto con la última clase de la fase de aprendizaje número 2. Y en esta clase leímos 2 textos, nos encontramos con 2 textos. Por su estructura podemos reconocer el primer texto, que se trata de un poema correspondiente entonces al género lírico, y después un segundo texto que nos entrega un cuento que tiene que ver con el género narrativo. En esta cuarta clase leímos estos textos y debían responder las preguntas asociadas a esta lectura. Con esto finalizamos la fase de aprendizaje número 2. Bien, y después de trabajar con estos 2 textos, con los cuales le dimos final a esta unidad de aprendizaje número 2 y también cerramos nuestra segunda fase de aprendizaje correspondiente al mes de agosto, les quiero mencionar brevemente que en este proceso, fase 1 y fase 2, se llevó un registro de las actividades recibidas por mí, que fueron enviadas al correo, y este proceso evalúa o califica 2 aspectos importantes de su trabajo que tienen que ver con su responsabilidad, con el envío de las actividades que se entregaban clase a clase y también con el logro de los objetivos. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con 2 calificaciones. Una tiene que ver con responsabilidad y el otro tiene que ver con si logró o no logró el objetivo propuesto en la unidad. Así que con esto cerramos esta fase de aprendizaje número 2, considerando que viene una nueva fase de aprendizaje desde el 21 de septiembre, que nuestras clases de lenguaje continuarán siendo los días lunes y seguirán estando disponibles en el canal de YouTube del colegio. Es importante, y ya sabemos que no debemos atrasarnos en las actividades porque después nos va a costar mucho más ponernos al día en ellas. Bien, les envío un abrazo y nos encontramos la clase siguiente con el inicio de la tercera fase de aprendizaje de este año escolar 2020. Un abrazo.